Saludos a todos los que nos sintonizan a esta hora. Yo soy la licenciada Mardelis Jusino y esta es la mesa redonda que se llama de la siguiente forma: el rol del sentido de supervivencia y del miedo en las víctimas de violencia de género. Según la Organización de las Naciones Unidas, la violencia de género tiene graves consecuencias físicas, económicas y psicológicas sobre las mujeres y sobre las niñas, tanto a corto como a largo plazo, y les impide participar plenamente en la sociedad. Y es por eso que queremos unirnos, y el Senado de Puerto Rico se une a esta conversación, a estos 16 días de activismo en contra de la violencia de género. Y yo tengo un panel de expertas aquí, esto es un panel de lujo. Yo las voy a ir presentando y ustedes me van a hablar un poquito de cada una de ustedes para que usted sepa cuál es la experiencia, la hoja de vida de cada una de estas mujeres valientes que yo tengo aquí. Me acompaña la doctora Iris Pech Rodríguez, también me acompaña Romelinda Grullón y me acompaña la licenciada Yanis Vázquez Pagán. Buenos días. Buenos días, o buenas tardes si nos están sintonizando esta hora, y desde ya les digo que si están viendo esta transmisión, avísele a sus amigas, a sus vecinos, a sus vecinas, compártala en las redes sociales, porque créanme que esta información puede salvar vidas. Así que no tenga, siéntase en la libertad de compartir esta transmisión y hacérsela llegar a todas las personas que usted conozca. Doctora, hábleme un poquito sobre su hoja de vida. Usted trabajó para Paz para la Mujer y ha estado bien activa en todo el tema de lo que tiene que ver la violencia doméstica, la violencia de género. Sí, tuve la oportunidad y el honor de dirigir la Junta de Coordinadoras Paz para las Mujeres por los últimos 6 años. Yo soy psicóloga clínica de profesión y estuve desde el que comenzó la Ley 54 trabajando los aspectos emocionales de la sobreviviente, como desarrollando modelos de intervención, desarrollando líneas de emergencia, capacitando tanto psicólogos, psicólogas, policías, fiscales, inclusive todavía al día de hoy, pues jueces y magistrados que trabajan con violencia doméstica. Y desarrollando modelos también de comunidad. Así que eso, en términos cortitos... ¿Cuánto tiempo lleva trabajando con todo esto? Alrededor de 35, 37 años. Licenciada, cuéntame. Pues en mi caso, en primer lugar, buenos días, buenas tardes, dependiendo del momento que nos sintonicen, y agradezco al Senado de Puerto Rico esta iniciativa de diálogo social para hablar sobre la violencia de género, que sabemos que es uno de los problemas más serios que está impactando a nuestro país. Y este es un maravilloso espacio para educarnos, para crear conciencia y para movernos a transformar las realidades sociales de las mujeres y de las niñas que sobreviven día a día a la violencia de género. En términos de mi preparación, pues soy trabajadora social, tengo un doctorado en trabajo social con énfasis en administración y políticas sociales, y pues soy también abogada, así es que desde esas dos dimensiones he podido trabajar con la violencia de género, de hostigamiento sexual en el empleo, violencia doméstica y otras manifestaciones de la violencia de género. Actualmente me desempeño como catedrática, pues un espacio que me permite combinar estas dos pasiones profesionales, y obviamente el trabajo con la violencia de género para mí es un asunto personal, en la medida en que en alguna medida cada una de nosotras en algún momento hemos experimentado alguna de las manifestaciones de violencia de género. Así es que trasciende el compromiso profesional, también es un compromiso personal. En el caso de Grullón es una voz importante que a su vez le da voz a una comunidad esencial para el país. Cuénteme sobre su experiencia y su hoja de vida, Grullón. Pues saludo, gracias por la invitación. Pues yo tengo un bachillerato en psicología y una maestría en administración de trabajo social, y hace 19 años prácticamente se fundó el Centro de la Mujer Dominicana, de la cual soy la directora ejecutiva. Pues tengo experiencia trabajando con poblaciones subatendidas, tanto en República Dominicana, en Nueva York y aquí en Puerto Rico, atendiendo a mujeres inmigrantes de todas las nacionalidades, y trabajando en el área especialmente emocional, legal, ya que es una población que tiene unas particularidades muy marcadas, y eso la hace mucho más vulnerable. Y el trabajo emocional que hacemos con ella, trabajando con grupos terapéuticos, es muy importante para ver cómo se pueda subsanar y sanar las secuelas de traumas y de violencia que sufren muchas de nuestras mujeres. El hecho de emigrar solamente es un detonante estresante, un detonante de duelo, y día tras día nuestras mujeres viven ese tipo de duelo.
Nuestro tema es el rol del sentido de supervivencia y del miedo en las víctimas de violencia de género. Y muchas veces vemos casos en las portadas de los periódicos, en las redes sociales, en el que una mujer radica una denuncia. En un foro puede ser el tribunal, lo hemos visto en las redes sociales directamente, sin acudir necesariamente a alguna autoridad. Y luego vemos una retractación o que no tiene interés, esa famosa frase que la víctima, la sobreviviente no tiene interés. Y lo primero que quizás viene a mi mente, o probablemente lo que esa víctima le manifieste, quizás algún ser querido o alguna amiga, algún confidente, es que tiene miedo. El miedo de una sobreviviente de violencia de género es distinto del miedo que puede sentir cualquier otra persona. ¿Y por qué, doctora? El miedo es distinto y hay diferentes, es un escenario complejo. La violencia de género es un escenario complejo. La violencia doméstica, al ser en el seno del hogar, con una persona conocida, con una persona que muchas veces, no necesariamente, pero muchas veces también hay una familia en común, hay hijos, hijas, otras familias colaterales en términos de familias extendidas, Claro. que ejercen a la vez una presión o instan a esa mujer a mantenerse en su rol o a preguntarse por qué está sometiendo unos cargos contra su esposo, contra el padre de sus hijos. Y entonces, cuando te digo que es multifacético el proceso que pasan estas mujeres, ¿no? Estas sobrevivientes, y el miedo, el verlo descontextualizado de ese proceso, de lo que implica la violencia doméstica, de lo que ha vivido esa persona en esa relación, no solamente las amenazas o el intento de asesinato o los golpes o la violencia psicológica o la violencia sexual, sino también el hecho de que romper ese ciclo de violencia implica toda una serie de situaciones nuevas para esa persona. Exponerse al tribunal, por ejemplo, genera miedo también, genera una situación de que no sabe si la justicia la va a defender o no. Por un lado, por otro lado, el hacer una querella con una orden de protección es ponerse en una situación de mayor peligrosidad. Y eso a lo mejor, ¿verdad? Las compañeras, y podemos abundarlo un poco luego, pero el miedo a lo que va a venir, el miedo a ser jefa de familia, el miedo a manejar la parte económica, emocional, sola, a lo mejor la parte agresora era la única persona que podía llenar esas situaciones o necesidades, como pasa en el caso de las mujeres discapacitadas también. Es algo muy multifactorial. Es multifactorial. Usted me compartió algo que me llamó muchísimo la atención. Usted me decía, antes de comenzar esta mesa redonda, que en el caso de una víctima de violencia, un asaltante no sabe nada de ti. Te puede escoger aleatoriamente, quizás en el momento en que te vio pasar. Pero esta persona conoce cada detalle de tu vida. Vive contigo, está contigo en el mismo techo. Y eso entonces cambia como la tipología del miedo, ¿no? Claro. Licenciada. Sí, yo creo que coincido con Iris cuando plantea que es un asunto multifactorial. Pero ese miedo que surge en las víctimas no surge solo de la víctima, surge de todas estas construcciones sociales que tenemos en relación a lo que es, a lo que debe ser, cómo se debe comportar una mujer en una relación de pareja o una persona en una relación de pareja, porque la violencia también se manifiesta, ¿verdad?, en otras personas. Y cuando digo que no es solo el miedo mío, ¿verdad?, viene acompañado de todas estas ideas en relación a lo que es una familia, en relación a lo que debe ser una mujer ideal, entre comillas, y entonces cuando yo tengo que Puede ser miedo también a que me juzguen. miedo a ser juzgada, miedo a ser rechazada por la familia, porque por la construcción social que tenemos en nuestra familia, una mujer separada, una mujer divorciada, enfrenta múltiples prejuicios, enfrenta múltiples traumas. Eso incide. Miedo a perder custodia de los niños, que es una forma de coerción también. De coerción. Ese punto es bien importante. De hecho, es uno de los puntos que más inmoviliza a las mujeres. ¿Verdad? El temor a perder la custodia sobre sus hijos e hijas es una de las áreas que más inmoviliza a las mujeres
o que por el contrario puede servir de detonante para que una mujer salga de una relación de violencia. En la medida en que los niños, las niñas, esos hijos, esas hijas están en peligro, lleva a las mujeres entonces a moverse de la situación. Así que el miedo tampoco es lineal, ¿verdad? El miedo tampoco es lineal, igual que no es lineal ni unifactorial las causas de la violencia. Y en ese sentido, como Iris Beth planteaba, pueden haber distintos momentos donde en un momento siento más temor que en otro, y entonces en ese sentido, ¿verdad? Las mujeres también el miedo, es importante decirlo, puede llevarla a tomar acción. O sea que por un lado el miedo puede ser un factor que me inmovilice, pero también puede ser ese factor que me reconozca. Y esto un poco porque estamos partiendo de que las mujeres están sobreviviendo a experiencias traumáticas. La violencia es una experiencia traumática y tiene entonces, ante situaciones extraordinarias, reacciones extraordinarias. Y si no entendemos que detrás de la violencia se esconden todas estas, pues muchas veces decimos, retiró los cargos porque no quiere seguir con el caso, ¿verdad? Retiró los cargos porque no le interesa. Pues a lo mejor los retiró porque tiene temor. Claro. A que no puedo mantener a mis hijos, a mis hijas, a que mi familia me rechace, a que los niños y las niñas por todas las construcciones no acepten la decisión que mamá tomó, a que esté el asunto de la custodia, ¿verdad? Que está también ahí e innumerable, ¿verdad? Cada experiencia de vida de las mujeres puede también traer sus propias realidades. En el caso de las inmigrantes, Romelinda podrá, ¿verdad?, abundar. Está también el asunto del temor con el estatus migratorio y que puedan hacer una querella o que le pueda afectar su proceso de estadía en el país. Romelinda. Claro que sí, es una constante y estamos con una población donde hay un porcentaje muy, pero muy elevado. Podemos decir que casi 6 de cada 10 personas todavía no están regularizadas. Y eso es un detonante todavía peor. Y es unas particularidades que tienen las mujeres inmigrantes que las mujeres del país de origen no tienen. Está la amenaza constante de llamar a la migración, de quitarle sus hijos e hijas. Y está el temor muchas veces de tomar acción. De ahí la importancia de seguir educando, de seguir adiestrando al sistema judicial, a la policía, a la comunidad, a las organizaciones, instituciones, de esas particularidades que tienen las mujeres inmigrantes. Si para una mujer puertorriqueña se le hace difícil poder tomar decisiones, para las inmigrantes todavía es peor. Porque como usted decía, hay un proceso de adaptación. Estás en un país que no es el tuyo, en una comunidad que comienza a ser la tuya, pero cuando llegas no lo es, estás integrándote en ese proceso. O sea, hay muchos cambios. No conoces el sistema. Es más, no conoces ni dónde están los cuarteles, ni dónde está el tribunal. O sea, uno cuando se muda a un sitio nuevo, uno está, ¿verdad?, perdido. Y entonces tienes esta situación encima de eso. Claro que sí, y también vienen con unos traumas muy fuertes. Muchas de nuestras mujeres llegan en Yola y eso causa traumas, aparte de los traumas que tienen en sus países de orígenes. Y para nadie es un secreto todas las situaciones que sufren muchas de nuestras mujeres, inclusive muchas son violadas antes, durante, después, todas las situaciones que pasan. Cuando se encuentran muchas veces con un país que a veces es hostil, hay situaciones fuertes de discriminación, de xenofobia, pues todavía es mucho más peor para muchas de nuestras mujeres. Y tomar una decisión le puede tomar años y años, de ahí la importancia de los servicios de las organizaciones, de que la apoyen, de que apoyen a las organizaciones con recursos. Necesitamos recursos para poder seguir dando un servicio de altura, de calidad, y que nuestras mujeres puedan pasar ese proceso y poder tomar decisiones. Son muchas mujeres que saben que están pasando situaciones de violencia, pero no están preparadas para dar ese salto, no están preparadas para poner una orden de protección, para separarse. De ahí la importancia de trabajar con nuestras mujeres para fortalecerla y puedan tomar esas decisiones y puedan salvar su vida. Eso me trae a lo que mencionaba la licenciada, de que el miedo puede ser algo que me aguante o puede ser algo que me impulse. ¿Hay dentro de lo que es el ciclo de violencia de género, hay un momento en que quizás la víctima se siente apoderada y después se echa para atrás? ¿Y cómo se puede trabajar con ese aspecto de miedo, que tiene que ver que tengo un trauma? O sea, ¿cómo podemos trabajar con ese aspecto de que quizás se sienta apoderada y después se echa para atrás?
Sí, fíjate, una de las cosas, yo escuchando a las compañeras se me ocurren que esta situación del miedo, una de las cosas más importantes es el acompañamiento, el que la víctima o sobreviviente se sienta que le creen, porque ese es uno de los miedos también, el ir a cualquier escenario y que no le crean. Y esa es una de las recomendaciones que le damos siempre a las personas que van a atender a esa sobreviviente, ya sea una intercesora legal, ya sea psicólogos, trabajadores sociales, jueces, fiscales, etcétera. O sea, de que tomen en serio lo que esa persona le está diciendo, porque el llegar ahí ha sido un proceso donde ha tenido que empoderarse, donde ha tenido que a lo mejor hasta solita que armarse de valor y de sus fortalezas para ir ahí. El ir a un escenario jurídico expone a esa persona a que sea asesinada, a que realmente el agresor haga lo que tantas veces le dijo que podía hacer, ya sea desde el aislamiento, desde el estrangulamiento económico, social o perder la vida. Así que no es fácil, eso no es una decisión fácil. Se complica con el escenario de la socialización, como decía la compañera, porque Janice trae la socialización. ¿Cuántas mujeres, y yo estoy segura que a ustedes les ha pasado lo mismo, cuántas mujeres nos dicen, yo no quiero hacerle daño? Eso es bien común en la experiencia que ustedes tienen. Muy común. Esa frase de yo no quiero hacerle daño, entonces una persona porque una víctima, y estamos, ¿verdad?, tratando de entender qué está pasando por esa mente, porque una víctima a quien le han hecho daño, a quien le están haciendo daño, manifiesta, yo no quiero hacerle daño. ¿Qué pasa por esa mente? Pues pueden haber muchos factores, ¿verdad? Cada sobreviviente también. ¿Y qué no es hacer daño? Es reivindicar es reivindicar su derecho a vivir en paz, claro que sí. Pero un poco, cuando yo hablo de la socialización, es eso que nos enseñan a hacer, ¿verdad? Y cuando uno establece una relación de pareja con una persona, hay un sentimiento, ¿verdad? Hay un sentimiento válido. Hay un sentimiento, yo me casé con una persona a quien se supone que íbamos a vivir toda la vida, según lo que socialmente se nos dice. A quien yo quiero, a quien yo amo, quien es el padre de mis hijos, quien es el padre de mis hijas, quien mi familia lo ha visto venir conmigo aquí toda la vida, a quien mi familia ha adoptado como un hijo, ¿verdad? Una hija que es mi compañero, mi compañera de vida. Y en ese sentido, por eso cuando Elizabeth hablaba, la dinámica de la relación es diferente a cuando me agrede una persona, porque hay afectos, porque hay emociones, porque hay sentimientos, porque hay vínculos familiares, porque hay vínculos con esos hijos e esas hijas, porque hay decisiones que se supone que eran para toda la vida y que ahora resulta que no. Entonces, culturalmente todavía influye, y yo recuerdo frases, obviamente para uno mismo es difícil bregarlas, pero usted habla de eso, lo primero que me viene a la mente es la frase, calladita te ves más bonita. Claro. Y esas cosas se quedan, yo digo, que en el disco duro de todas nosotras las mujeres. O los paños sucios se lavan en casa, los trapos sucios se lavan en casa, y todas estas que recogen ese refraneo popular, recogen las ideologías que hay detrás en nuestra sociedad en relación a todo esto. Y entonces cuando una mujer dice yo no le quiero causar daño, toda esta socialización está operando desde su razonamiento, desde sus emociones, desde su cognición, desde lo que son en mi experiencia de vida. Así que no es tan fácil para una mujer salir de una relación de violencia por los aspectos económicos, por los aspectos sociales, por los aspectos, ¿verdad?, todos religiosos, la influencia de las religiones en nuestra socialización. Y la socialización de que somos cuidadoras. Nosotros somos cuidadoras, así que cuidamos de los maridos o de las parejas, cuidamos de los niños, así que si se supone que tu rol es cuidar, ¿cómo tú vas a ir a denunciar a una persona que te está haciendo daño? Quiere decir que no estás asumiendo el rol. No lo estás haciendo adecuadamente. Que socialmente porque el hecho de cuidarnos, que era lo que tú traías, como cómo es posible de no reivindicar nuestros derechos si hemos sido víctimas de un crimen y nos han violentado la paz o nos han violentado de alguna forma, tiene que ver con que estamos invisibilizadas. La socialización es que nosotras no somos importantes. Somos importantes, es importante nuestro rol como madres, como esposas, como hijas, pero como seres humanos no. Y ese es uno de los principios en el proceso terapéutico y de sanación, de que esa persona empieza a reconocerse. Empiece a sanar desde su amor propio, desde su valor, porque cuando algo no vale, todo el mundo dispone de eso. Pero cuando algo empieza a tener valor,
y tú empiezas a indignarte, porque el coraje ayuda muchísimo a trabajar con reducir el miedo a través del acompañamiento, como dije, y de esa fortaleza interna, pero de el trabajar con el coraje y la indignación posiciona a la sobreviviente, a la víctima, de ser víctima a ser sobreviviente. La víctima no tiene poder. Ya está en una rueda de poder y control donde se le ha limitado totalmente y donde se ha invisibilizado, se ha silenciado, como el refrán que tú decías. Pero entonces la indignación pasa a darte ese ánimo, esa fuerza para tú entonces... Son construcciones sociales que están ahí milenarias, desde que comenzamos en el proceso de crecimiento. Sí, de ahí la importancia de trabajar desde una perspectiva de género. Es muy importante, y por eso que nosotros estamos fuertemente que se impulse y que se trabaje ya desde una perspectiva de género y el construccionismo. Muchas de nuestras mujeres, pues también en sus países de origen hay un tipo de la maternidad, de las mujeres, donde todavía están prácticamente en pañales. Aquí por lo menos ya tenemos unos pininos un poquito más avanzados. Pero hay construcciones sociales similares entre lo que es Latinoamérica como tal, claro, o sea, que la sí. construcción del macho, vamos a empezar, Sí, o sea, sí. y todo eso tiene una influencia tremenda, y a veces uno no se da cuenta. Sí. Claro, y también de los familiares y de los hijos e hijas. A veces las personas se alían al abusador, como son los hijos e hijas, muchas veces los familiares, las amistades. Y al tú tomar una decisión, pues te criminalizan como que eres mala. Mira, le está haciendo daño al papá de tus hijos e hijas. Los mismos hijos. Tú no le estás haciendo esto a mi papá porque es una forma de hacerle creer a las personas que la mala es esa persona. Muchos de esos abusadores y abusadoras son en la calle lo mejor de lo mejor. Se puede poner en un altar prácticamente, pero dentro, a veces hay unas manipulaciones tan sustiles y tan fuertes para muchas de nuestras mujeres que se le hace muy difícil poder tomar decisiones. Y dentro de un sistema judicial, en el caso de las mujeres inmigrantes, que todavía ponen en duda de que están pasando situaciones de violencia, porque puede ser para poder regularizar su situación, o no le creen, o le pueden quitar sus hijos e hijas, porque la persona, muchas veces quien tiene poder económico, poder adquisitivo, y si se deja el niño o la niña con la víctima, pues cómo va a sobrevivir, cómo va a vivir a nivel económico. Y esas son parte de los factores que muchas veces hacen que muchas de nuestras mujeres no puedan tomar decisiones y se les hace bien difícil. Y Romelita, discúlpame, también esa parte cultural, para muchas mujeres, ellas a veces no pueden identificar que están viviendo en una relación de violencia, porque la violencia en las parejas, en la familia, se naturaliza por la sociedad. Dicen que es normal, muchas manifestaciones. Es normal que el hombre tenga todas las decisiones, es normal que a lo mejor no la deje guiar o no la deje sacar una licencia o terminar sus estudios, es normal que él sea el que toda la hegemonía y todo el poder no sea distribuido de una forma más equitativa en el hogar, es normal que se griten, a veces en muchas sociedades es normal que se pegue. La normalización, y se normalice las de personas tener que tienen parejas extramaritales, el ser infieles. También. Eso es una norma para muchos de los hombres. ¿Y qué hombre no es fiel? Es infiel. Imagínate tú, dime qué hombre tú conoces que sea fiel. Eso le dicen a uno muchas veces. Entonces, como se normaliza y que se esfuerce, ese tipo de violencia. Se esfuerce las relaciones sexuales porque es un derecho del hombre y de la mujer debe proveerle esa situación, ¿no, de tener sexo. Ahorita eso es parte de su rol. Es parte del rol. Ahorita Marley preguntaba, que no lo ves, ¿y por qué? Que no lo ves. Que Estamos no lo hablando ves. de esa construcción social. Exactamente. ¿Y cómo es que esa mujer llega allí, verdad? Y de momento dice que tiene temor. ¿Y cómo hacemos para que se pueda apoderar? Y yo creo que es importante en el proceso, que es, ¿verdad?, lo que nosotras trabajamos mucho y nos ha comprometido por toda nuestra vida profesional. Y es que yo creo que es importante que cuando una mujer va a buscar ayudas, tenga un espacio seguro donde ir a buscar ayuda, que sea escuchada sin ser juzgada. Muchas veces, desde mi realidad, incluso como profesional, yo puedo decir, yo no entiendo cómo ella está ahí, porque es una mujer preparada académicamente, porque es una mujer que es independiente económicamente, etcétera, pero esa mujer también ha sido socializada por estos mismos patrones. Así que la invitación es que escuchemos sin juzgar,
que tengamos espacios seguros y servicios para estas mujeres, porque es importante, y esas mujeres podemos ser cualquiera de nosotras en cualquier momento. Y lo otro es, además de escuchar sin juzgar, ¿verdad? Y tener ese espacio seguro, es el acompañarle, el que hayan esos servicios de acompañamiento psicosocial, pero también acompañamiento legal, de personas que puedan entender las dinámicas de la violencia, de personas que puedan identificar el temor, ¿verdad? El temor genuino que está pasando esta mujer a enfrentarse a un escenario, por ejemplo, en los tribunales. Es un escenario hostil para quienes conocemos. Hostil, es un escenario frío, es un escenario de incertidumbre, porque nosotros no sabemos qué va a decidir ese juez o esa jueza. No sabes qué va a pasar al final. Exacto. Después que yo me someto al proceso, que me siento en esa silla, que todo el mundo me está mirando, porque muchos de estos procesos son públicos. Cosas muy íntimas. Extraordinariamente íntimas. Que me someto a un contrainterrogatorio donde lo primero que van a hacer es cuestionar mi versión. Esa es la naturaleza del proceso. Porque es adversativo, ¿verdad? Esto es totalmente adversativo. Y entonces, si yo no estoy suficientemente fortalecida, claro que voy a decir, yo no quiero continuar con este proceso. Eso me lleva al no porque no haya pasado la situación, no porque yo no tenga un temor real sobre el efecto de la violencia en mi vida, sobre mi vida misma, no porque yo no tenga un deseo de seguir, sino porque me estoy enfrentando a algo que en ese momento yo veo como un verdadero monstruo, un sistema que no me escucha, un sistema que me está resultando amenazante, un sistema del cual yo no tengo garantías de que voy a obtener un remedio adecuado. Pues me echo hacia atrás, ¿verdad? Pues me echo hacia atrás. Y yo siempre digo, si para quienes conocemos el Eso sistema... también tiene que ver con el sentido de supervivencia. Es correcto. Yo tengo entonces Porque que decir... esa etapa es clave cuando ya estás ahí y estás divulgando información que evidentemente el agresor, desde su perspectiva, lo va a ver de otra manera. Claro que sí, inclusive cuando una persona pone una orden de protección, aumenta la peligrosidad. Cuando tiene una acusación criminal, todavía más. Sabemos que muchas veces los agresores no están solos, ni solas. Y sabemos que... Quiere decir que hay que evaluar riesgos. Claro Y tomar que sí. medidas para mitigar esos riesgos. Claro que Hay sí, que evaluar correcto. riesgos. Y la parte de poner las órdenes de protección o de llevar un caso es el mensaje al agresor de que estoy decidida y voy a continuar con el proceso y me voy a separar. Quiere Y decir que estoy saliendo de tu rueda de control. Exacto. Y Estoy saliendo de tu psicológicamente poder y es tu control. y eso es sumamente amenazante y las estadísticas nos dicen que ahí es donde realmente Más ocurren peligrosidad. más peligrosidad. Incrementa Cuando la persona se velocidad. va de Así la que relación. Las personas, ¿verdad? Quienes trabajamos desde los diferentes escenarios, médico, legal, social, debemos evaluar esa peligrosidad con la persona, porque desde mi posición profesional, a lo mejor lo que tú necesitas es una orden de protección. Pero ahorita Romelinda hablaba del construccionismo, pero desde la realidad de esa mujer que todos los días se levanta a sobrevivir y a resistir la violencia, ella sabe que no es el momento. Entonces, como profesionales tenemos que empezar a poner más oído, a escuchar las voces de las mujeres que sobreviven la violencia de género y a darle credibilidad, porque para mí como profesional esa orden de protección es su garantía. Pero para ella que está ahí, que conoce a la persona agresora, que conoce sus estrategias, sus artimañas, que conoce su poder y su control, sabe que no, porque no estoy lista y eso hay que validarlo. Y entonces los remedios, ¿verdad? Los servicios tienen que partir de la realidad de las mujeres, porque no podemos generalizar una orden de protección de manera inmediata sin hacer una evaluación, un discernimiento de esa peligrosidad. Tiene que en haber el una momento. planificación en ese proceso. Debe haber una evaluar. planificación. En y la por medida eso- que se pueda, ¿no? Porque hay Sí. casos que ya la situación es inminente y es terrible. Sí, se y puede. muchas veces esos casos ha ido transformándose la ley para que el Estado sea el que tenga interés. Cuando el Estado pasa a tener interés en el caso por la alta peligrosidad o las situaciones, le quita la responsabilidad a la víctima. Le quita el que la familia Ese del peso. agresor o de ella empiecen a presionar de que quite los cargos. Le quita el que el agresor la culpe a ella, porque ella puede decir, yo no soy la que, yo no tengo nada aquí Es que el hacer. Estado, es Es el el fiscal Estado. o la fiscal. Así que eso pasó a ser un aliciente en muchos casos. Grullón. En el caso de las mujeres inmigrantes
Hay unas situaciones que la mayoría no se albergan, porque la razón de venir, de arriesgarse, de estar aquí lejos de su familia, de sus hijos e hijas, es económico. Entonces, si se alberga, no va a poder trabajar. Y ahí hay que, tiene una particularidad de que hay que ver cómo es que vamos a trabajar en un plan a mediano, a corto, a largo plazo. Pues estrategia de mudarse donde una amiga, irse a otro pueblo, cambiar de trabajo, intercambiar trabajo. Es decir, hay una serie de estrategias que es muy importante conocer con las mujeres inmigrantes para poder darle un servicio y para poder garantizar su vida muchas veces. Usted trae un aspecto bien importante, hablamos de control económico y supervivencia. ¿Cómo trabajamos esos dos aspectos? Bueno, la parte de la sobrevivencia, yo te iba a comentar, y luego te trabajo lo del control económico. Hay muchas estrategias, las mujeres no están en una relación de violencia, y como decían muchas personas que lo que hacen es revictimizar porque son masoquistas. Las mujeres están sobreviviendo día a día y muchas veces van cambiando las estrategias de sobrevivencia. La profesora Diana Valle ha escrito sobre esto de la sobrevivencia, ha tenido varios libros que son excelentes y que las invito a leerlos porque son muy buenos. Y una de las estrategias puede ser someterse, puede ser estar más sumisa a la situación, porque va preparando o va buscando las estrategias, otras estrategias para poder apoyarse y poder ver cómo puede salir de ahí. Una persona que está aislada, por ejemplo, pues a lo mejor se somete y no pelea o no busca otras ayudas y demás. Usted dice, pero se somete entre comillas como parte de una estrategia que está tutelada por profesionales que están ayudando a esa víctima. Pero es que son estrategias que muchas veces son hasta instintivas, diría yo, de la sobrevivencia humana. Hay personas que entonces van buscando los cursos a escondidas y mienten. Y lo que dicen que están en el supermercado de la escuela de los niños y están cogiendo clases para guiar. O sea, empiezan a moverse poco a poco, y era lo que decía Janice, es como a su tiempo y buscando las estrategias para poder estar luego independiente, luego poder hacer otras cosas. El control económico es un issue bien importante y se da en diferentes estratas sociales de una forma impacta diferente. Las personas, por ejemplo, que están más empobrecidas dependen muchas veces de la pareja para que le puedan suplir las necesidades de sus hijos, las necesidades de ella. Y por lo general no pueden trabajar o no se les pide trabajar. Las personas de clase media cuentan con 2 salarios para pagar colegio, para pagar carro, para tener... Cuando no hay uno de esos salarios, ya la situación se desequilibra. Hay un desfase ahí. Y se ha hecho estudios también de cómo el control económico afecta a las diferentes estratas sociales de las diferentes mujeres. De hecho, a nivel, ¿verdad? Se han hecho estudios de que la violencia económica en sí misma constituye una manifestación de violencia separada por la complejidad y por el entramado que tiene en un sistema, ¿verdad?, de capital, donde el dinero es la forma de accesar los bienes y servicios en nuestra sociedad. Y se han hecho estudios, ¿verdad?, en diferentes lugares, y en Puerto Rico también se ha comenzado a trabajar con el tema de cómo ese control económico influye significativamente en la permanencia o no en una relación de violencia. Y ciertamente las mujeres que están en una relación de violencia no están necesariamente como una víctima pasiva, están siendo una víctima que están estrategizando para poder salir de esa relación. Y las estrategias pueden ser diferentes dependiendo del momento, de cuán apoderada o no se sienta en un momento determinado. Así que no es el salir de una relación de violencia, no es un paso, es un proceso. Es un proceso que requiere acompañamiento, y en la medida en que tengan acompañamiento, el proceso puede ser menos tortuoso para las mujeres, menos traumatizante para las mujeres, para sus hijos y para sus hijas, ¿verdad? Y por eso es que es importante la prestación de servicio, las organizaciones de servicio, como el Centro de la Mujer Dominicana, ¿verdad? Y como todas las demás organizaciones que en Puerto Rico por más de 40 años han estado reclamando la necesidad de que haya una postura del Estado
en relación a la violencia, que haya una postura del Estado en relación a la otorgación de fondos, que haya una postura del Estado en relación a la prestación de servicios. Las organizaciones no gubernamentales hacen un trabajo maravilloso de compromiso, de corazón con el alma, pero tiene que haber una responsabilidad del Estado en la medida en que constituimos más del 50% de las ciudadanas que habitamos en este país y en el mundo, ¿verdad? Y en ese sentido este llamado es importante para continuar generando esa conciencia, y el Estado a nivel del Ejecutivo, pero el Estado a nivel del Legislativo y el Estado a nivel judicial también tienen que asumir, ¿verdad?, que evidentemente lo que hemos estado haciendo no ha estado funcionando. Estamos en medio de, justamente se ha declarado un estado de emergencia por la violencia de género, y eso lo que nos está diciendo es: lo que hemos hecho es importante, pero no ha sido suficiente. Hay que hacer más. Y tenemos entonces que mirar qué otras estrategias necesitamos hacer en todos los niveles para poder garantizar que las mujeres podamos vivir en paz, garantizar que las niñas y niños crezcan en paz y sin tener que vivir en una vida de violencia, que puedan salir a la calle sin sentir temor, y que los niños puedan expresar amor y no tengan que sentirse obligados a que las únicas emociones que se les reconocen son la violencia, es el coraje, es la ira, que puedan sentir que cuidar es importante, que puedan sentir que manifestar amor es importante, porque eso también es parte de la socialización y tenemos que trabajar con ese proceso. Y también es, como dijo la compañera, el respeto a la mujer. Entender que solo ellas saben cuándo es el momento y recibirla. Muchas veces tenemos mujeres reincidentes de años. A veces van mujeres que yo ni me acuerdo, casi desde el principio, y vuelven otra vez, pues como el primer día. Estamos aquí para apoyarte. ¿Qué pasó? ¿Volviste? ¿Qué pasó? ¿Otra pareja? Vamos a empezar, vamos otra vez a trabajar, porque solamente las mujeres son las que pueden tomar decisiones sobre su vida. Nosotras estamos para acompañarla, estamos para apoyarla en sus decisiones. A veces pueden tomar decisiones que a uno le parece descabellada, como decir, voy a quitar la orden de protección, y tratamos, hay que respetarla. ¿Qué vamos a hacer? Es su vida. Eso, que sepan que hay plan de escape, que sepan que estamos ahí, que estamos para apoyarla, que es su decisión y que la respetamos y que siempre vamos a estar ahí para apoyarla. Pero para eso también es importante fondos, dinero, porque para una mujer poder salir del ciclo de violencia se toman años. Y no es que yo le voy a dar fondos por este año y me van a atender a estas mujeres y esas son otras mujeres de seguimiento que hay que seguirla trabajando. Claro. En el caso de las inmigrantes, pues esa particularidad de procesos migratorios que tienen derecho como víctima de crimen a poder someter una visa o a poder trabajar con una residencia para sus hijos e hijas, independientemente que estén en el país del sector o en su país de origen, siempre y cuando sean menores de edad. Entonces, ¿cómo seguir esa campaña? Y yo supongo que el agresor le vende una historia educación totalmente distinta a esos derechos que tiene el inmigrante cuando resulta ser víctima de violencia. Claro que sí, están amenazas. Por ejemplo, empiezan a bregar con su proceso migratorio. No te preocupes, yo sé lo importante que para ti tener tu documentación para que te puedan... Yo te voy a ayudar, probablemente es el que provee el dinero para el pago de honorarios legales. Ahí es que empiezan esos procesos grandes, cuando hay que ir a la vista en migración, no van. O otra vez van y dicen, no, yo me casé para ayudarla. Ahí metió esa persona un problema serio, puede tener una deportación. Así que hay unas particularidades que son muy complejas, muy dolorosas, que viven las mujeres inmigrantes, y es importante entenderlas para poder trabajar con ellas, para poder apoyarla, para poder acompañarla. Y que sepan que no tienen que quedarse con el abusador solamente ya por el hecho de ser víctima de crimen, por el hecho de poner una orden de protección, de poner una acusación en la policía criminal del E54, califican automáticamente para poder bregar con su proceso migratorio, que no tienen que estar con el abusador, porque hay desconocimiento. A veces piensan que si esa persona no la apoya en su proceso migratorio, no va a tener alternativa, y se quedan. Que sepan que hay alternativa y que ningún documento merece que una persona siga manteniendo una relación de violencia y que inclusive ponga en peligro hasta su propia vida. Que busquen ayuda.
hay organizaciones, está el Centro de la Mujer Dominicana, tenemos abogadas, tenemos psicólogas, tenemos trabajadoras sociales, asesoras legales. Claro, necesitamos más personal, pero hacemos hasta lo imposible por apoyar a nuestras mujeres que busquen ayuda. Usted trajo una frase que me llamó la atención, que a la víctima le dice, yo ni me acuerdo. Y la doctora me mencionaba en una de las conversaciones que tuvimos que el procesamiento de la información, el aspecto cognitivo cambia, porque esto es un trauma. Me gustaría que hablaran sobre ese aspecto, porque pienso que incide también cuando la víctima va al tribunal. Claro. Porque hay unas reglas de procedimiento criminal, hay unos procesos que se tienen que seguir y que no son distintos necesariamente a cuando el testigo es la víctima. Sí, es cierto. Y fíjate, hace unos cuantos años, yo diría como 20 años tal vez, se ha empezado, o a lo mejor un poco menos, se ha empezado a trabajar mucho con lo que es el enfoque de trauma en sobrevivientes de violencia de género. Y es un enfoque para el cual todas las personas que trabajamos con la violencia doméstica debemos estar capacitados, porque la óptica es otra. Es una óptica donde no se juzga, es una óptica donde no se patologiza, en el caso de los psicólogos y de los psiquiatras, etcétera, sino que se ve el proceso, lo que pasa, la situación de la violencia y cómo impacta a esa persona, a esa familia y a esa comunidad. Y la parte, por ejemplo, de la neuropsicología, la parte neurofísica del cerebro, ante un trauma, hay dos áreas que son las que más se han estudiado, que más se afectan. Una, lo que podemos decir que es el hipocampo del cerebro, que es donde se procesan las memorias. Así que al eso estar comprometido, una víctima, una sobreviviente que va a dar un testimonio, está fragmentada posiblemente esas memorias de esos recuerdos. Y vamos un poco a problematizarlo más, de esos recuerdos y de recuerdos que son intermitentes. Las violencias no son lineales tampoco. Así que son recuerdos a lo mejor de una vida de 5 años, de 10, de 20, como puede ser de un solo evento, pero un evento que fue tan traumático que a lo mejor se disoció en ese proceso. O a lo mejor no puede después recapitular qué fue lo que pasó con el detalle y la precisión que quiere un fiscal, o que desea en el proceso de investigación que se obtenga esa información. En la otra área que se afecta muchísimo es el área del lenguaje. Así que cómo se articula esa narrativa de ese proceso de los sucesos que ocurrieron, pues no necesariamente tampoco. El proceso de memoria, vuelvo de nuevo, puede ser que cuando haces un affidavit y puedes tener fresco algunas cosas y otros detalles importantísimos no. Como yo te decía a ti, hablando de que si el arma y de dónde surgió el arma, pues a lo mejor ella ni sabe, pero lo vio, pero lo bloqueó y estaba más pendiente a ver dónde era la puerta y cómo salir de ahí, que así la persona estaba amenazándolo con un cuchillo con 2. O sea que por otro lado, la parte se puede olvidar en ese momento y a lo mejor luego en el proceso se acuerda. Y cuando lo dice, le dicen, usted no puso eso en un affidavit. Así que eso es una información, se está contradiciendo o puede ser ambivalente. Eso es hasta de esperarse. Y yo muchas veces se lo digo a los jueces. O sea, la víctima, hay recuerdos que va a borrar. Eso es parte del sentido de supervivencia. Eso es parte que yo lo borro porque saco esa parte de mi disco duro porque necesito eso para poder seguir. Sí. Como muy bien plantea Iris, ¿verdad? Hay partes en el cerebro, claro. Esto se ha venido estudiando recientemente un poco con los adelantos de la neurociencia, con los adelantos de la tecnología, que nos permite ver el cerebro en funcionamiento, porque antes de esto conocíamos el cerebro de personas fallecidas. Ahora podemos ver el cerebro de las personas y parte de lo que se ha identificado es que hay momentos donde las partes de la memoria se activan más y otras donde esa parte está. El efecto es que el trauma en términos generales afecta la cognición, la emoción y la interrelación de las personas. Entonces cuando y es lo que le llaman la neurobiología del trauma, que pues, hay un montón de estudios sobre el particular, pero lo que nos ayuda a entender es por qué una mujer reacciona de una forma, por qué nos recuerda necesariamente de una forma. Como tú decías, en nuestro sistema de justicia, que es adversativo, es un sistema de justicia que está basado en una regla previamente establecida, que no necesariamente se establecieron
con todo el conocimiento de estos adelantos, ¿verdad? En términos se espera que una persona vaya y dé el testimonio cercano a la ocurrencia de los hechos y que sea un testimonio absolutamente lineal, que sea un testimonio que contenga todos los datos relacionados con esos hechos, porque si no, entonces utilizamos la declaración jurada para y confrontar decimos, a la víctima en un estás procedimiento de contradiciendo, interrogatorio. estás mintiendo porque no dijiste esto en ese momento. Y Y entonces ahí viene el aspecto de que es importante que la víctima sienta que le crean. es Todo está interrelacionado. todo está interrelacionado. Y yo creo que es importante, ¿verdad?, conocer que aun cuando nuestras reglas de evidencia de procedimiento civil, de procedimiento criminal, buscan garantizar esa búsqueda de la verdad, esa verdad no se obtiene de manera lineal. Sobre todo cuando estamos hablando con sobrevivientes del trauma, y aquí hemos hecho énfasis. Y esto es bien importante y me gustaría retomarlo al final cuando vamos a hablar de las recomendaciones. Porque me parece que es algo que hay que mirar de cerca en nuestro ordenamiento jurídico. Porque obviamente si esto pasa, si la víctima momentos claves no los recuerda, el caso se puede caer y no significa que tengamos una víctima que necesita ser creída y protegida por el Estado. Es correcto. Y yo creo que lo hemos visto lamentablemente, ¿verdad?, en noticias recientes. Pero no significa que no pasó, significa que mi funcionamiento cerebral está alterado por la experiencia traumática, y entonces puedo estar recordando, como dice Iris, de manera intermitente eso que, ¿verdad?, y que nuestro sistema de justicia se valora porque es la memoria más fresca, no necesariamente es la memoria más articulada. El testimonio yo lo puedo prestar, ¿verdad?, de manera que no es lineal y no lo puedo contar de 1 a 3 en la medida en que esa memoria se fragmenta, y entonces puedo acordarme de lo que pasó último, pero no cómo inició el proceso. O viceversa, y eso no quiere decir que no pasaron los hechos, y eso no quiere decir que no estamos ante una persona que necesita la protección del Estado, y estamos aquí enfatizando en el caso de las mujeres, pero sucede con los niños, con las niñas, en situaciones que necesitan protección también, ¿verdad? Con todas las víctimas, con todas las personas que pasan por una experiencia traumática, incluyendo un carjacking, si lo miramos en términos del tribunal. Así es que en ese sentido el tribunal entonces también tiene que empezar a mirar cómo estas reglas que fueron desarrolladas en un contexto histórico completamente diferente, tal vez deban atemperarse para, partiendo de todas estas nuevas conocimientos, todas estas nuevas realidades, pues lograr efectivamente hacer justicia a las personas que sobreviven violencia y experiencias traumáticas. ¿Una víctima de violencia de género puede sufrir estrés postraumático? Claro que sí. Básicamente, básicamente desde la perspectiva de trauma, lo hemos visto más desde la situación de estrés postraumático, y entonces, que es parte de esa declaratoria de todos esos síntomas a raíz de un trauma. No tiene que haber habido una agresión física para tener un trauma. Que muchas personas también, el sentido de tensión, de día a día, de que te puede pasar algo, de que esta persona está terminando con tu psiquis, está en ese brainwash, está en esa situación de amenaza, puede terminar en una hipervigilación, puede terminar en que hayan detonantes en ese proceso de corte, donde esa persona vuelva a revivir lo que pasó, el miedo suba a ser paralizante y la persona decida retirarse o no declarar o no participar en el proceso. O sea, que todas esas cosas... O que en ese momento, porque en el procedimiento adversativo tienes al agresor ahí, a pies de distancia. Esa es otra situación. Yo supongo que la víctima puede súper estresante, frizarse y decir, no me acuerdo de nada. Exacto. Se me olvidó todo. Exactamente. Y pasa ese bloqueo mental. Pasa aún por el hecho de que estás en un tribunal y es una situación de estrés, porque sube el cortisol y de momento se te bloquea y no recuerdas nada de lo que habías dicho. Y en el caso de las mujeres inmigrantes, muchas veces los bancos están llenos de familiares del agresor. También. Y a veces están solas o con alguna amiga o con alguna intercesora que la están apoyando. Entonces Pero eso influye porque tú estás y estás mirando. Claro que Esas sí. personas están Y ahí. previamente también ya la mamá o los familiares la han llamado a ella, hasta la han amenazado. Si continúa, entonces está ese bloqueo también. No se da ese tiempo. Y llega un momento donde al final la persona víctima pasa a ser como si fuera la victimaria. Y la persona sale descargada, sale como una mentirosa, y ahí viene una situación bien difícil, y es volver a confiar en el sistema judicial.
muchas mujeres que dicen, no me pida, no me diga, por favor, que vamos con una orden de protección. Yo no quiero volver a pisar un tribunal. Lo que a mí me pasó fue terrible. Entonces, ¿cómo ese tipo de situaciones que muchas veces se cometen en los tribunales influye fuertemente en muchas de nuestras mujeres para volver otra vez a confiar y volver a poner una orden o ir a la policía? Porque otras situaciones también, estamos hablando del sistema criminal, pero ¿y la policía? En el caso de los inmigrantes, pues por lo menos en los últimos tiempos han habido unos cambios debido a la denuncia, debido a situaciones que se han dado, de tener que ser un poquito más cuidadosos cuando una víctima, especialmente inmigrante, va a buscar ayuda a la policía. Porque empiezan a hacer negociaciones, no ve al tribunal. Chica, pero ¿cómo tú le vas a hacer daño a ese hombre? Todavía a esta altura, claro. Está así. Chica, pero mira, acuérdate que tú no eres de aquí y puede tener problemas. Eso yo supongo que debe ser bastante común. Están ese tipo de situaciones y en el caso de nuestras mujeres Entiendo todavía... que la policía, te supone que hay un protocolo, ¿no? Sí. Hay un Se supone. protocolo. Pero Hay un muchas protocolo. veces- Y con las ancianas también pasa que hasta los mismos policías le dicen, pero bendito abuelita, ¿de verdad que te vas a salir de ahí si tú llevas 40 años en esa relación? y ¿Quién no- te va a cuidar? ¿Quién va a estar por ti? Claro, y es... Terrible. desalientan a la persona, ¿no? Claro. O si necesitan una acusación del E54 criminal, la mandan directo al tribunal por una orden de protección. Decimos, pero no, el caso de ella no es solamente de una orden de protección, hay que coger en la querella. Entonces, si la persona no está casada con el abusador, se le hace todavía mucho más difícil porque no puede ni siquiera accesar a remedio migratorio. Porque si no está casada, tiene que haber una ley 54, tiene que haber un proceso criminal hacia esa persona donde la persona tiene que testificar. Si se cayó, si no le tomaron la querella y la mandaron directo al tribunal, pues ahí se convierte en civil, no en criminal. Es Y decir, hay entonces una eso afecta a complejidad. los derechos que pueda tener Claro. la víctima. Que le afecta. Y otras situaciones es también a nivel de apoyo del gobierno hacia las víctimas de violencia doméstica, especialmente inmigrantes. Si están indocumentadas, pues no califican absolutamente para nada hasta que empiecen un proceso que le puedan aprobar la visa o la residencia. Mientras tanto, esa persona está completamente desprotegida, ni siquiera para cupones de alimento califica, ni para vivienda, ni para servicio médico. Hay otras jurisdicciones de Estados Unidos, Ese es el aspecto de control económico. exacto, la de Estados vivienda. Unidos, donde se le dan automáticamente a las víctimas de crímenes inmigrantes, no importa su estatus migratorio, pues automáticamente califican. Aquí todavía no. Y eso es parte de lo que estamos tratando de bregar, de que se apruebe y que se le den todos los beneficios que a una víctima de crimen tiene derecho. Y esa es una situación bien cuesta arriba, porque ¿de qué va a vivir esa persona? A veces la vivienda está a nombre del abusador, porque quien tiene documento, ya sea residente o ciudadano, se queda prácticamente en la calle. O cómo va a pelear si tiene una casa que era de la mamá, etcétera. Es bien cuesta arriba. Y a nivel de vivienda, pues sabemos que bien difícil, las largas filas también, que si para las mujeres puertorriqueñas se le hace difícil poder accesar a una vivienda, de departamento de la vivienda, imagínense para una mujer inmigrante, todavía es mucho más cuesta arriba. Hemos dado ya quizás un comienzo a alguna de las recomendaciones, pero se me queda el término, el concepto de síndrome de mujer maltratada. Y si eso me parece que todavía no está aceptado en los tribunales como una defensa. Pero vamos a hablar entonces sobre qué es eso del síndrome de la mujer maltratada. Sí, es un síndrome que empezaron para los años 70 a utilizarlo. Y realmente ha ido variando con los años. Yo particularmente pues no estoy muy conforme con el término porque es un poco como encajonar a todas las mujeres maltratadas muchas veces. Entonces se genera como un prejuicio de que debe estar pasando por una desvalidez, por un proceso de psicológico, de problemas de autoestima, y de diferentes cosas. Ahí realmente se unen todos los procesos emocionales, que puede ser el miedo, puede ser la desvalidez, puede ser la parte de la codependencia o de la dependencia emocional, de la tristeza, del coraje que puede tener posterior, porque sí se ha utilizado en casos de mujeres que han asesinado a sus agresores como un asunto de defensa.
Pero realmente a través del tiempo se ha visto que realmente todo converge en situaciones de trauma y que no hay un perfil como tal. Sí sabemos que las sobrevivientes de una relación de pareja, las emociones están más comprometidas de una forma más compleja y tiene que ver con su personalidad, con el tiempo, con el tipo de abuso, con la fortaleza, con el apoyo o el no apoyo que ha tenido, etcétera. Sí, ciertamente es un síndrome que se utilizó en la década de los 70 para un poco mirar esa rueda de poder y control que surge en una relación. A lo largo del tiempo se ha cuestionado porque se pretende establecer, ¿verdad? Como si fuera una receta para que todas las mujeres estén ahí de la misma forma y quienes trabajamos con las sobrevivientes nos damos cuenta que cada una pues tiene diferentes visiones, así que por eso es que se ha cuestionado. Ha sido útil en términos de mirar esos elementos de poder y de control que se dan en una relación y que llevan a que una mujer permanezca ahí, pero por otro lado también ha servido para generar estereotipos de cómo se ve una víctima típica o una sobreviviente típica. No es decir, o invalidar a esta que no cumple con estos criterios de desvalidez o no cumple con X o Y criterio. Y la realidad es que nos damos cuenta que cualquiera de nosotras puede ser una víctima sobreviviente en algún momento y que no hay un perfil, una situación particular o una característica. Usted trae un punto bien importante que influye en cómo el Estado maneja estos asuntos, porque quizás el juzgador o el agente o la mujer policía o el hombre o el policía que tiene ante sí una querella, por ejemplo, tiene un perfil en su cabeza de lo que espera ver. Eso es correcto. Y a lo mejor si llega una persona que se ve bien, que está arreglada o que está alterada, inclusive. O que no le encaja y dice, no, esta no. Sí. O que incluso la mujer dice, yo le di, ¿verdad? Pero yo le di en defensa propia, como hemos escuchado, ¿verdad? Recientemente, yo le di, pero yo le di porque él me dio primero. Que yo me estoy defendiendo. Pues ahí tú estás, no, yo estoy reaccionando a una violencia. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? No hay unas características para todas de la misma forma, sino que reaccionamos a diferentes circunstancias y yo creo que eso es importante que lo tengamos. Ciertamente se utilizó el síndrome para enmendar la defensa propia, la legítima defensa y defender a una mujer que efectivamente mató a la persona con la cual llevaba un periodo extenso de violencia severa y que en un momento reaccionó para defenderse. Y sí ha sido utilizado, pero desde las ciencias, ¿verdad? Conductuales, pues hemos ido cuestionando también porque hay otros acercamientos. Y ahorita tú mencionabas el PTSD, ¿verdad? O el estrés postraumático. El síndrome de estrés postraumático e incluso se ha ido más allá y se ha empezado a hablar de lo que es un CPTSD, un trauma complejo, ¿verdad? O ese síndrome de estrés postraumático complejo, porque en la medida en que una mujer está expuesta a una situación de violencia hoy, fui víctima cuando era niña, sobreviví esa experiencia de maltrato en la niñez, maltrato físico, maltrato emocional, maltrato sexual. Pasan muchas veces años. Pasan años y yo tengo y en la misma relación yo tengo manifestación de una violencia física, pero tengo manifestaciones de violencia emocional, me invalida, no me permite relacionarme con la gente, me aísla. Eso hace que tengamos una complejidad, ¿verdad? Que en esa experiencia traumática, en esa experiencia de sobrevivir la violencia, que entonces lleva a que las mujeres reaccionemos de manera diferente ante ciertas situaciones. Entonces esa complejidad de lo que es la violencia, de lo que es la experiencia traumática y de las reacciones que podemos tener sobrepasa, ¿verdad? Cualquier explicación que pueda hacer, buscar encajonar o tener unas características para todas, porque no reaccionamos. Esto quiere decir que si yo llevo años en un ciclo de violencia y que puedo desarrollar un síndrome de estrés postraumático u otro tipo de trauma, me va a tomar años superar. Mientras más tiempo dura la persona en una relación, más difícil se le hace salir, porque tiene mucho más trauma. Y más tiempo tomará el proceso de recuperación desde la perspectiva psicológica, emocional, claro que sí. cognitiva. Y yo considero de que también se debe evaluar ese término de síndrome. Cada caso de violencia doméstica de mujeres es individual y es único. Lo que pasa es que también hay que ver cómo vamos a trabajarla. Se puede tomar una persona
con mucho trauma, con situaciones fuertes de violencia que haya experimentado, de toda índole, se le puede tardar hasta 7 años poder romper. Pero no es 7 años porque me pasó hace 7 años, no, es con un tratamiento constante, cogiendo ayuda, y sabemos que la mayoría de los fondos son bien restringidos y no hay fondos suficientes para poder trabajar todas esas situaciones emocionales de muchas de nuestras víctimas. Quiere decir que esto va a trabajar o a ser más duro para un nivel socioeconómico bajo que para uno medio o alto. Claro que sí, porque sabemos que los servicios psicológicos son bien costosos, inclusive para las organizaciones sin fines de lucro como el Centro de la Mujer Dominicana. Usted mencionó el inmigrante. La partida es muy poca. Si su estado migratorio está comprometido, por decirlo de esa manera, pues no va a tener acceso a poder tener, por ejemplo, un plan médico. Claro. Porque Sí. que yo recuerde, todavía está vigente una orden ejecutiva que el acceso a situaciones de emergencia, en una sala de emergencia donde se supone que no le pregunten cuál es su estatus migratorio, pero hasta ahí. Pero en el caso de muchas de nuestras mujeres, tenemos mujeres que tienen más de 20 años, que no han podido regresar a su país y que no han podido regularizar su situación. Mujeres que tienen más de 60, 70, 80 años aquí y no han podido regularizar su situación. Esas mujeres no tienen seguro médico, van a una clínica de modestos recursos que pagan, pero ese tratamiento, ese seguimiento, y sabemos que muchas de nuestras mujeres ya después de cierta edad, pues requieren unos chequeos especializados, que están bien comprometidos su sistema inmunológico, cáncer, circulatorio, diabetes, hay una serie de enfermedades que no pueden tratársela. Entonces, todo eso va creando crisis sobre crisis. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar eso? ¿Qué se va a hacer? Sí, el trabajo interdisciplinario es bien importante con las sobrevivientes de violencia doméstica. Y yo conocí a Jenice en un espacio así, donde había, el primer piso era de trabajadoras sociales y psicólogas que empoderábamos, ayudábamos a ese proceso de sanación, a ir formando a esa persona, a ir fortaleciéndose para entonces poder pasar a la parte legal. Y muchas veces las abogadas o los abogados nos llamaban y nos decían, fulana está lista, no está lista, ¿qué puedo hacer? La vi que estaba quebrantando en el tribunal, ¿qué podemos hacer para apoyar en el tribunal? O sea, ese trabajo en equipo es fundamental. Es fundamental. La parte de poder entender, de educar a las sobrevivientes de lo que es el proceso, qué esperar del proceso judicial, es importante también. Un proceso donde las pistas a veces se tardan muchísimo, donde cambian de fiscal y el fiscal que conocía tu caso ya no es el mismo fiscal que a lo mejor te acompaña en la próxima vista. Eso es terrible también que pase. Y a veces fiscales que no están adiestrados o policías que no estuvieron adiestrados en la situación de violencia doméstica. Y menciona a los abogados, quizás ya aquí un poco llegando a lo que son la parte de las recomendaciones, ya que trae el tema, las escuelas de derecho deberían entonces integrar cursos en su currículo cómo manejar, cómo entender. O sea, todo esto que hemos conversado obviamente es muchísimo más complejo. Esto podría ser materia probablemente de más de un semestre, pero deberían integrar todos estos aspectos, ¿no les parece? Claro. Definitivamente, porque ¿verdad? Es lo que se llama el trauma lawyering, incluso han empezado a hablar que no nos entrenan para eso en la escuela de derecho, es derecho positivo, por y para abajo. Pero la persona que entra por esa puerta, no solo en violencia doméstica, en otros temas, pero eso no lo es, pero viene con una carga emocional bien fuerte, en casos de familia que a veces se intersectan muchísimo. Inclusive en mi carrera lo vi muchísimo. Cuando venía un caso de custodia, rápido o venía primero la orden o después el caso de custodia. Eso a veces venía aparejado muchas veces. Y el abogado no tiene el entrenamiento para poder trabajar con ese cliente, porque es un aspecto bien importante. Y muchas veces por el miedo y las situaciones que hemos hablado, las sobrevivientes toman decisiones en términos civiles que no son las mejores, para apaciguar un poco ese coraje y esa situación de riesgo. Sí, yo creo que es importante porque tanto en el área de trabajo social, ¿verdad?, que son mis dos áreas, como en el área de legal, nuestra relación profesional depende en gran medida de la confianza que yo pueda establecer con esa persona. Cuando una persona llega a buscar la ayuda de un abogado, llega ya con temores,
al sistema, si yo no estoy adiestrada, entrenada, capacitada para escucharle sin juzgar, para, ¿verdad?, establecer un espacio seguro, una relación segura de confianza. Para medir riesgos para esa víctima que va a llegar a mi oficina. Para medir riesgos, pues ya yo voy a tener un proceso donde se me va a hacer mucho más difícil como abogada poder establecer esa relación profesional, poderle defender adecuadamente, poderle reclamar adecuadamente, sea en un caso civil o sea en un caso criminal, ¿verdad? Igualmente desde el área de trabajo social o de la psicología dependemos de establecer esa relación de confianza y conocer cómo establecer esos espacios seguros, escucharle, validarle, acompañarle sin juzgar, yo creo que es vital. Y cuando yo vengo de donde ya, ¿verdad?, hay una institución familiar que me ha fallado porque esto no fue para lo que yo me casé, donde yo tengo un sistema escolar que me ha fallado porque me dice que Miss tiene que traer los nenes y no entiende que me acosté tarde, que todo lo que me está pasando, yo tengo todo un sistema que me ha fallado, una comunidad, incluso mi sistema familiar más extendido, me juzga, pues cómo yo voy a llegar a confiar en ese abogado, en ese fiscal, en esa fiscal, en ese juez, en esa jueza, cuando toda mi experiencia me dice otra cosa. Entonces cuando nos ponemos, yo digo que son como los lentes de mirar, ¿verdad?, del enfoque centrado en trauma, que más bien es centrado en la persona y con énfasis en el trauma, pues me permite entender las mochilas que trae esta persona, la mochila que trae de sus experiencias, de sus vivencias, y ponerlas al centro para poder desde ahí partir a estrategizar legalmente, socialmente, cuál es el mejor camino para esta persona, no necesariamente para mi caso, no necesariamente para mi situación particular, sino para esta persona que llegó allí buscando una alternativa para salir de la violencia. Ustedes mencionaron a lo largo de este diálogo, de esta conversación, que uno de los momentos de mayor riesgo para una víctima es cuando se empodera y va al tribunal. ¿Qué recomendaciones podemos hacer ahí, en ese aspecto, para que el proceso, si la víctima está preparada, pueda continuar? Porque entonces si el nivel de riesgo aumenta, ¿cómo podemos entonces evaluar y mitigar ese riesgo cuando esa víctima finalmente decide ir al tribunal? Doctora. Sí, ese proceso es un proceso bien delicado, así que muchas veces, por ejemplo, cuando yo estoy en ese proceso de acompañar o de dar terapia o de consejería o lo que sea con la sobreviviente, lo hablamos antes, vamos preparando la situación de hacer como ese plan de escape, y aunque se mantenga en su casa, pero y si en la casa se debe quedar, o cuáles van a ser los riesgos cuando pase A, B o C. La parte del tribunal, igual, el tribunal debe saber que hay una información y se ha mantenido estos adiestramientos diciendo que hay unas situaciones que no deben decirse porque la puede poner en mayor riesgo. Así que, pero si eso pasara, entonces uno tiene que tener un plan B. Los albergues, que mucha gente habla de por qué las mujeres no se van para los albergues, no son hoteles de 5 estrellas. O sea, son un sitio donde hay, si no hay otro apoyo familiar, de amistades, etcétera, pues es un sitio seguro donde se debe recurrir. Pero igual hay muchas personas allí en trauma, con niños, con sus familias, etcétera. Que supongo que deben tener espacio limitado. Que las personas no pueden trabajar, que las personas no pueden utilizar un celular. Y muchas veces se indignan y dicen, yo me siento que yo soy la persona que estoy restringida de mi libertad y el agresor está en la calle. Está por la libre. Pero ante una situación de riesgo, donde la vida de uno está en riesgo, es el mejor sitio para donde puede estar la persona, si no. Y la gente está preparada, la gente está adiestrada para apoyar, y uno se siente que por fin pues, me escuchan, estoy en un sitio seguro, etcétera. En términos de los riesgos, es importante poder establecer, hay una serie de recuadros sobre la letalidad, si la persona ha tenido experiencias previas, si ha tenido órdenes de protección previas, si ha violado o violentado las órdenes de protección, si tiene armas, si tiene acceso a las armas, si tiene algún diagnóstico de salud mental, esto empeora el cuadro. Si ha abusado de alcohol, droga. De alcohol o droga, de mascota. O sea que uno, cuando van a una oficina, porque no pasa solamente en el tribunal que se revictimiza o se pasa por inadvertido los elementos de riesgo, sino pasa también en los centros de ayuda, o sea, individual, no los centros de ayuda
especializados, pero los psicólogos, trabajadores sociales comunes y corrientes, si no se han adiestrado tampoco, pues van muchas veces a establecer patología y a lo mejor seguida le dicen, no, tú lo que tienes que hacer es poner orden de protección y no miden sin mirar todo esos eso riesgos. que hemos estado conversando. Que es importantísimo empezar a establecer la lista de los riesgos y entonces a poder establecer con quién te podrías quedar. ¿Cómo podríamos hacer con los niños? ¿Lo puede buscar otra persona? ¿Tú crees que puedes hablar con la directora de los niños? Claro. ¿Quién los puede llevar a la escuela? O ahora que están en modalidad remoto. ¿Es posible que estén en modalidad remoto? Exacto. Y entonces ir viendo los pormenores. El trabajo lo mismo, establecer unos recursos o una información de acomodo razonable donde la persona pueda entrar antes, donde pueda estacionarse cerca o donde pueda estacionarse en por lo otro menos lugar. hay algún marco jurídico en cuanto al patrono, ¿verdad? Y a los protocolos que los patronos que tienen los que patronos tener. Definitivamente. Yo creo que ciertamente es un problema complejo, ¿verdad? La violencia de género tiene diferentes manifestaciones, tiene diferentes modalidades, requiere de la intervención interdisciplinaria, pero si hay alguna persona que está pasando por una situación de violencia y nos está escuchando, yo creo que lo importante es que sepa que no están sola, que hay organizaciones que llevan muchos años prestando servicio, que esta complejidad es más fácil atravesarla cuando estamos acompañadas, y que hay profesionales que están dispuestas a ayudarle con el conocimiento, con la sensibilidad, con la empatía que requiere atender todas estas complejidades, que no son las únicas que han pasado por esto, aunque su historia es la más importante para cada, ¿verdad? Para cada organización que va a acompañarla en el proceso. Así que en ese sentido lo importante es que busquemos ayuda, porque sentir miedo es normal, sentir miedo es parte del proceso. Lo que no es normal es continuar viviendo en una situación de violencia. Y en ese sentido, ¿verdad? Porque atenta contra nuestra dignidad humana, contra nuestros derechos como mujeres. Y en ese sentido, el miedo puede ser una reacción normal, pero no es normal que vivamos toda nuestra vida con temor, y no es normal que vivamos toda nuestra vida en una situación de violencia. Así que lo importante, ¿verdad? Aunque suena muy complejo y realmente lo es, hay personas capacitadas, hay mucha experiencia, mucho corazón en todas estas organizaciones tratando de establecer espacios y una sociedad más segura para todas y todos. Y en el caso de las mujeres inmigrantes, que sepan que no están solas, que hay ayuda, hay apoyo a organizaciones y tienen derecho. Todas las víctimas de crimen tienen derecho. Así que no deben sentir temor en buscar ayuda. Busquen ayuda, vayan a organizaciones especializadas. El Centro de la Mujer Dominicana está para apoyarla a todas, no solamente a la dominicana, de todas las nacionalidades y de toda la isla. Tenemos profesionales con mucha empatía, que entendemos la situación, entendemos sus realidades. Los servicios son completamente confidenciales. Estamos para apoyarla. Busquen ayuda, su vida es valiosa. Tienen derecho a vivir una vida libre de violencia, a vivir en paz. Y es importante tomar acción. No es normal que estén pasando violencia. No es normal que se sientan tristes, que se sientan agotadas, que se sientan que no tienen deseo de vivir. Hay que buscar ayuda. Esos son síntomas muy peligrosos. Y sabemos que al momento que puedan tomar decisiones, estamos con ustedes, pero es importante, especialmente la ayuda emocional, la ayuda psicológica, para empezar a preparar el camino para tomar decisiones más adecuadas y más arriesgadas. No quería irme sin preguntarles si ustedes recomendarían cambios o enmiendas a la ley. Hablábamos durante esta conversación cómo ese testimonio de la víctima por el trauma sufrido no puede recordar a veces elementos importantes. Y eso no significa que la persona tenga un testimonio real que debe ser validado. ¿Debe trabajarse ese aspecto que ya yo creo que iría más en torno a lo que son las reglas de evidencia, licenciada? Sí, yo entiendo que sí, ¿verdad? Todo nuestro sistema de los servicios de salud, los servicios educativos, los servicios legales, deben estar dirigidos a poner en el centro a la persona. Porque de qué me vale tener y terminar, ¿verdad? Tener una testigo que cuando llega al final del proceso tiene su vida hecha a pedazos. Porque no la hemos puesto en el proceso, en el centro, y en el centro hemos puesto la búsqueda de la verdad.
pero ¿a qué costo, la verdad, para estas personas que sobreviven la violencia? Y no queremos que salga del tribunal con un caso que se cae y la víctima gritando, necesito que me crean, necesito correcto. que validen lo que yo estoy diciendo. Correcto. Yo creo que en ese sentido todo nuestro sistema, ¿verdad? Desde salud, porque allí la ven cuando llega golpeada, y documentan parte de la evidencia, desde educación, cuando lleva a los niños, a las niñas a la escuela, desde el sistema de justicia, pero también tendríamos que pensar en el sistema de vivienda, ¿verdad? Porque hemos hablado de que se trata de un problema complejo, entonces no es un asunto solo de las mujeres, no es un asunto solo del tribunal, no es un asunto solo de las profesionales que trabajamos con esto, es un asunto social que requiere que tengamos también intervenciones de diferentes áreas en la sociedad y el sistema de justicia. Grullón, que en el caso de acceso a vivienda, alimentos, por ejemplo, el sistema de lo que comúnmente, ¿verdad?, conocemos como el PAN, quizás buscar, no sé si es a través de la reglamentación federal o incluso de la misma ley, que permita que una inmigrante pueda tener acceso a eso cuando es una víctima de violencia. Automáticamente, que sea automático, que no haya que esperar a que se tenga que regularizar ciertos documentos, que también es bien cuesta arriba. Y que puede tomar años. Claro, Sí, que que puede en ese tomar tiempo años. tenemos una víctima Años. expuesta. Es una forma Por ejemplo, de pasar entonces a una violencia institucional. Es correcto. Ciertamente. Para accesar a una visa, en momento, por la cantidad de visas que están en atraso, se puede tomar hasta 8 años. Hasta 8 años para accesar a una visa aún. Y en el caso de una residencia, pues puede tomar años también. Y está también lo que se llama la documentación. De ahí la importancia de buscar ayuda. ¿Cómo vamos a documentar el caso? Porque igual que pasa en los tribunales, también en migración, no es que yo soy víctima, tiene que probármelo, tiene que probar que Tiene que fue de buena documentar, fe, evidenciar. tiene que probar que estuviste viviendo con esa persona, tiene que probar una serie de documentación para poder accesar a ese derecho. Igual pasa también en los tribunales. De ahí la importancia de tener profesionales que entiendan, que tengan expertise, que tengan empatía, para que puedan apoyarla e irla llevando. Porque para poder tomar una decisión, muchas veces un juez o una jueza, pues tiene que tomarlo de acuerdo a los elementos que tiene. Y a veces bien difícil, bien frustrante y bien cuesta arriba. Y que ciertamente los tribunales han ido evolucionando. Hay salas especializadas en violencia doméstica, hay programas de intercesoras legales que todavía sorprendentemente muchas mujeres no conocen que existe la figura de la intercesora legal. Claro. Los medios de comunicación también deben ser orientados sobre esta figura que me parece que es clave en el tribunal. Pero hay que seguir haciendo más, como usted dice, hay que continuar ese proceso de hacer más todavía. Y yo creo que en ese sentido nosotros podríamos decir que cuando nos comparamos con otros países, incluso de América Latina y algunas jurisdicciones de los Estados Unidos, nosotros tenemos un marco legal que es amplio. La ley 54, por ejemplo, que sirve de base y hay otras yo creo que fue de protecciones. las primeras en toda América Latina. Es correcto, sí, se utilizó de modelo. Tiene aspectos criminales, tiene aspectos civiles, tiene aspectos para proteger a la víctima, también tiene, ¿verdad?, para reeducar y readestrar a las personas agresoras, pero la realidad es que necesitamos, como diríamos, garras, ¿verdad? Y esas garras un poco son los recursos del Estado desde las diferentes agencias para prestar servicios de calidad de manera integral, no de manera intermitente, porque si le di una ayuda de 12 semanas, pero viene pasando por una situación que requiere de 7 o 8 años para poder salir de la situación, en 3 meses no vamos a lograr que esta situación, esta mujer se estabilice, ¿verdad? Y entonces seguimos Quiere decir que hay que darle temas. una mirada nuevamente a la política pública del Estado para que sea que tenga una visión de 360, ¿verdad? Que tenga una visión más holística. Es Más correcto. política y no dejarlo todo a merced de los tribunales o del De los Departamento de tribunales. Justicia, sino atender todas las necesidades que tiene la sobreviviente. Y que sean recursos, ¿verdad?, de acuerdo a la magnitud del problema. Tenemos un problema muy serio que está afectando la vida de mujeres y niñas alrededor de nuestro país, que sabemos que tiene efectos, como decías al inicio de la conversación, tiene efectos económicos, psicosociales, emocionales, en el desarrollo y en las potencialidades de este ser humano. Y no hemos sido capaces como país de poner suficientes recursos para atender de manera integral, para prevenir, para evitar que esto pase. Entonces hay que trabajar en las diferentes dimensiones: prevención, atención, ¿verdad? Y en los casos que sea necesario, la penalización sin impunidad
de las personas que cometen, porque si es un acto de violencia en la calle, nadie da un golpe de gratis, ¿verdad? Entonces aquí las mujeres estamos expuestas a recibir golpes y que cuando vamos al tribunal queden impunes. Entonces, ¿qué sentido de invalidez tan difícil? ¿Qué sentido de frustración y de impotencia cuando la persona o el sistema que me debe proteger me está dejando a merced de lo que suceda y me está colocando la responsabilidad a mí o a las organizaciones no gubernamentales con escasos recursos para poder atender todas estas Haciendo de necesidades? tripas corazón. Entonces tiene que pasar de lo nominal a la acción, ¿verdad? Como decimos, porque yo creo que tenemos un marco amplio, incluyendo que tenemos salas especializadas, pero como decía en un momento anterior, ¿qué está pasando realmente? Que seguimos teniendo este problema. Pues para empezar tenemos que como profesionales también preguntarnos, ¿somos productos de este mismo sistema? ¿Verdad? No estamos exentos, no estamos exentas, jueces, juezas, abogados, abogadas, fiscales, trabajadoras sociales, psicólogas, hemos sido formados en este sistema y tenemos que deconstruir lo que hemos aprendido. Desaprender Para aprender formas en un nuevas de sistema vivir. o incluso nuestra propia crianza. Es correcto. Que es lo que yo digo, que es lo que tenemos aquí, como que en ese disco duro que está allá atrás. Y entonces hay que reflexionar, ¿verdad? Y pensar sobre esto para entonces desaprender. Es correcto. Y hay una responsabilidad individual, ¿verdad? Pero yo creo que también aquí hay una responsabilidad del Estado en sus 3 ramas de gobierno de atender el problema con los recursos suficientes de acuerdo a la magnitud del problema que estamos enfrentando, que tiene repercusiones a corto, a mediano y a largo plazo para nosotras y para los niños, para las niñas y en ese sentido para el país en general. Ya se nos está acabando el tiempo, así que quisiera una reflexión final de cada uno de ustedes. Empezamos con Romelinda. Tomar en cuenta las particularidades de las mujeres inmigrantes al momento de fondos, al momento de entender sus realidades. Visibilizarlas. Visibilizar, claro que sí, todavía no sabemos exactamente cuántas somos, todavía no se ha podido, pero es muy probable que el 10% de la población en Puerto Rico somos inmigrantes. Y de esa, según estudios, el 52% somos mujeres. Y el trabajo que hacemos, pues, es un trabajo de mucha altura, es un trabajo donde está aportando mucho a la economía del país. Entonces, tomar en cuenta a nuestra población y entender que la situación de violencia en las mujeres inmigrantes todavía es mucho más cuesta arriba, pero mucho más complejo. Y que las organizaciones que estamos brindando servicios, y que se entienda que no es ir a buscar servicio a una organización que tiene un programa que trabaja con inmigrantes. En el caso del Centro de la Mujer Dominicana estamos especializadas. Tenemos prácticamente 18 años ininterrumpidos brindando servicios, con profesionales que entienden las realidades, profesionales que tienen mucha empatía, que conocen su realidad, sus situaciones y que la acompañamos y estamos con ellas. Entonces esas organizaciones es importante fortalecerlas. Es importante que sigan sobreviviendo, porque lo que estamos sobreviviendo. Y al momento que nos quitan fondos, como en este momento, es bien peligroso, bien cuesta arriba. Hemos tenido que suspender intercesoras legales que son tan importantes por los fondos que hemos adquirido en este año. Hemos tenido que recortar también trabajadoras sociales, que recortar abogadas, que recortar psicólogas. Y eso es muy peligroso. Es muy peligroso porque el trabajo que estamos haciendo se puede ir boicoteando. Se necesitan darle seguimiento a las mujeres. Y como una trabajadora social no puede atender cientos de casos, aparte de los casos nuevos que llegan, de la demanda que hay. Entonces es importante que el Estado asuma su responsabilidad de apoyar a estas organizaciones, que estamos para dar un servicio, no estamos para enriquecernos. Estamos para dar un servicio porque entendemos que es importante los servicios que cada una de las organizaciones estamos brindando aquí en Puerto Rico y que no se pueden dejar a caer los servicios. Licenciada. Pues yo creo que un poco hemos reflexionado, ¿verdad? Ciertamente el problema de la violencia de género es un problema complejo con múltiples manifestaciones, pero hay gente que está, ¿verdad?, trabajando para mejorar la calidad de vida de las personas que día a día sobreviven, que resisten a la violencia y que tienen derecho
a tener una vida digna, una vida libre de violencia. En ese sentido, la invitación es a buscar ayuda de personas especializadas, ¿verdad? Que no les juzguen, que les escuchen y que puedan acompañarles en los procesos. Y en ese sentido, el Centro de la Mujer Dominicana, Casa Protegida Julia de Burgos y otras organizaciones hermanas han estado ahí y ciertamente contra viento y marea continúan prestando servicios. Busquen ayuda, es el primer paso, es el paso más difícil, pero es un paso que puede, ¿verdad? Significarlo. Y por otro lado, crear conciencia a las personas que cometen agresión, que no es la forma de resolver los problemas, y también deben, ¿verdad? Pensar en cómo nos relacionamos como seres humanos, porque no es responsabilidad de las mujeres solamente, es de todos y de todas. Las mujeres le hacemos siempre el llamado a buscar ayuda porque están en mayor peligrosidad, pero también el llamado es a esos hombres, a esas personas agresoras, que realmente también puedan buscar ayuda, porque no es la única forma de vivir. Doctora. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación y fue un espacio muy lindo en el cual pues seguimos transmitiendo la parte de lo importante de todos nosotros los seres humanos, seamos profesionales, estemos trabajando en nuestras comunidades, podemos ser familiares de alguien que está pasando por esa situación, sobrevivientes, que realmente esta sociedad se afecta con todas estas situaciones de violencia. Nosotros merecemos vivir en paz, las mujeres, merecemos vivir tras el telón del miedo y realmente ser libres y sentirnos felices. Tenemos una responsabilidad todos los seres humanos en este país y en este planeta de que eso sea así. Así que debemos seguir capacitándonos, debemos seguir aportando, seguir cuestionando, seguir buscando crear comunidad, crear redes, seguir exigiendo las situaciones y todo lo que hemos dicho aquí que necesitamos en términos del gobierno, de las facilidades, de las ayudas, las necesidades. Y necesitamos ser empáticos, todos y todas, ser empáticos con las personas que están pasando por esta situación. Saber que nos puede pasar a cualquiera de nosotras, como decía Jenice, esto no nos exime, raza, educación, nada. Así que sí se puede y igual que nosotras estamos aquí para ustedes, hay muchas otras personas que están aquí para apoyar. Exacto. Así que muchas gracias. Y gracias a ustedes por compartir esas experiencias y compartir sus conocimientos y por estar aquí y decir presente en este diálogo sobre la violencia de género. Le invitamos obviamente a que usted comparta esta transmisión con sus seres queridos, con sus amistades, con todas las personas que puedan. Yo insisto, esta información yo creo que le puede salvar la vida a más de una persona. Así que es importante que usted difunda esta información para que más personas puedan apoderarse sobre lo que